Creí en él como se cree en un padre espiritual. Le entregué mi confianza ciega, le entregué mis ahorros de toda una vida, y, lo más peligroso de todo, le entregué mi fe sin cuestionar. Pero un día, el hombre que decía hablar en nombre de Dios, el pastor que me guió, me dejó sin nada. Literalmente sin nada. Sin casa, sin dinero, y lo que es peor, casi sin esperanza. Mi nombre es Mateo, y esta es la historia de cómo perdí absolutamente todo a manos de mi líder espiritual, y de cómo Jesús, por caminos misteriosos, me devolvió mucho más de lo que jamás me fue robado. Si alguna vez fuiste traicionado de una forma tan profunda por alguien a quien amabas o en quien confiabas ciegamente, quédate. Dale me gusta a este video, suscríbete, vete y comenta, porque esta historia es la prueba viviente de que cuando los hombres te humillan y te dan por muerto, Dios apenas está comenzando a preparar tu exaltación. Yo era un hombre sencillo, sin grandes pretensiones en la vida. Mi nombre es Mateo, y mi mundo era simple. Trabajaba en la construcción, un oficio duro, bajo el sol, que me dejaba el cuerpo agotado pero el corazón tranquilo. Y asistía cada domingo, sin falta, a una pequeña iglesia en las afueras de mi ciudad. No era una mega iglesia, era un lugar humilde, con sillas de plástico y un techo de lámina. El pastor Jonás era un hombre magnético, carismático, con una voz potente y una habilidad para usar las palabras que te hacían sentir que estabas tocando el cielo. Cuando lo conocí, después de años de sentirme vacío y a la deriva, pensé, por fin encontré a alguien que realmente ama y entiende a Dios. Me entregué por completo a esa comunidad. Me convertí en uno de sus ayudantes más fieles. Llegaba antes que nadie para limpiar la iglesia, cargaba las sillas, ayudaba a repartir alimentos a los pobres de la comunidad. El pastor Jonás parecía ver algo en mí. Me llamaba aparte, oraba por mí, me decía que veía un llamado especial en mi vida. Mateo, Dios te ha escogido para cosas grandes. Siento una unción poderosa sobre ti. Y yo le creí cada palabra. Me sentía visto, valorado, por primera vez en mi vida. Un día, mientras hablábamos en su pequeña oficina después de un culto particularmente emotivo, me dijo algo que, en ese momento, sonó como una revelación, pero que en realidad era el inicio de mi caída. Mateo, dijo, mirándome con una intensidad casi hipnótica. El Señor me ha estado hablando sobre ti. Y te está pidiendo una prueba de fe. Una prueba definitiva. ¿Una prueba, pastor? Pregunté, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y emoción. Sí. El Señor quiere que rompas todas tus ataduras con este mundo material. Tienes que entregar todo lo que tienes. Tu casa, tus ahorros, incluso tu vehículo. Dáselo todo a la obra del Señor, y verás cómo Dios te lo multiplicará 100 veces más, aquí y ahora. Yo dudé. Era todo lo que tenía, el fruto del trabajo de toda mi vida. Pero su voz sonaba tan segura, tan ungida, tan llena de autoridad divina, que mi miedo se mezcló con una fe ciega. ¿Y si Dios realmente me estaba probando? ¿Y si esta era la puerta a esas cosas grandes que él mencionaba? Oré durante días, ayuné, y terminé convenciéndome a mí mismo de que aquello no era la voz de Jonás, sino una orden divina. En un acto de fe ciega y absoluta, vendí mi pequeña casa. Liquidé mis ahorros. Vendí mi camioneta. Reuní cada centavo y se lo entregué todo al pastor Jonás, en un sobre, durante una reunión privada. Por un tiempo, sentí una extraña euforia. Creí que había hecho lo correcto. El pastor me abrazaba frente a la congregación, me ponía como ejemplo de obediencia, decía que mi fe inspiraría a miles. Me mudé a un cuarto pequeño y húmedo en la parte trasera de la iglesia, viviendo con lo mínimo. Pero semanas después, el pastor Jonás desapareció. El templo, un domingo por la mañana, simplemente no abrió. Los miembros de la congregación comenzaron a llamarse unos a otros, confundidos. Y el dinero, todo mi dinero, el dinero que supuestamente iba a la obra del Señor, a alimentar a los huérfanos, se había evaporado junto con él. Intenté contactarlo desesperadamente. Su teléfono estaba apagado, fuera de servicio. Fui a la casa lujosa que había alquilado, estaba vacía. Los vecinos, con miradas de lástima, me dijeron que lo habían visto partir de madrugada en un auto nuevo, un modelo de lujo, cargado de maletas, con pasajes para otro país, riendo a carcajadas.
Mi corazón no solo se rompió. Se desintegró. No solo había perdido mis bienes materiales, mi seguridad, mi futuro. Había perdido lo más importante, mi fe. Me sentí estafado, no solo por un hombre, sino por el mismísimo Dios al que le había entregado todo. Pasé noches enteras sin dormir, en ese cuarto frío, mirando el techo agrietado, preguntando al silencio, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto, Señor, si yo solo quise obedecerte? ¿Dónde estabas? El silencio fue mi única respuesta durante meses. Volví a mi antiguo trabajo en la construcción, pero mi espíritu estaba quebrado. Trabajaba de sol a sol, dormía en ese colchón viejo y apenas comía. Estaba consumido por la vergüenza y el dolor. Algunos antiguos amigos de la iglesia me llamaban ingenuo, otros simplemente loco. Se burlaban de mi fe estúpida. Pero dentro de mí, en lo más profundo, aún quedaba una chispa diminuta, casi imperceptible. Algo me decía que no debía odiar a Jonás. Que, aunque los hombres mientan, aunque usen su nombre en vano, Dios no cambia. Una tarde, meses después, mientras caminaba bajo una lluvia torrencial, empapado hasta los huesos después de un día de trabajo agotador, vi a una anciana frente a una pequeña tienda de antigüedades. Intentaba, con dificultad, levantar una caja pesada y mojada que se estaba deshaciendo. Sin pensarlo dos veces, me acerqué y la ayudé a meter la caja dentro de la tienda. Ella me miró, sus ojos azules arrugados pero increíblemente lúcidos, y sonrió. Hijo, me dijo, tienes la ropa empapada, pero hay algo en ti, una luz que ni la tristeza más profunda ha podido apagar. Me invitó a tomar un café caliente. Dudé, pero el frío era intenso. Durante la siguiente hora, sin saber por qué, le conté toda mi historia. La estafa, el pastor, la pérdida de mi casa, de mi fe. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpir, con una mirada llena de una compasión que no había sentido en mucho tiempo. Cuando terminé, se levantó lentamente, fue a una habitación trasera y regresó con un sobre grueso. Toma, me dijo, poniéndolo en mi mano. Esto no es caridad, Mateo. Es dirección de Dios. Anoche tuve un sueño en el que un hombre bueno necesitaba ayuda para volver a construir. Úsalo. Empieza de nuevo. Abrí el sobre allí mismo. Dentro había una cantidad de dinero considerable. Lo suficiente para alquilar un pequeño local y comprar algunas herramientas básicas. Con ese dinero, abrí una carpintería, el oficio que mi padre me había enseñado de niño y que yo había olvidado. Los primeros meses fueron brutalmente difíciles. Trabajaba solo, durmiendo en el mismo taller. Pero poco a poco, los pedidos empezaron a llegar. Un vecino que necesitaba una silla reparada. Una señora que quería una estantería. Mi trabajo era honesto, mis precios justos, y ponía mi corazón en cada pieza de madera. Y cada vez que un cliente entraba, yo oraba en silencio por su vida. Así, sin darme cuenta, mi pequeño taller de carpintería comenzó a convertirse no solo en mi sustento, sino en un lugar de esperanza, un pequeño refugio en el barrio. Pasaron 2 años. Mi vida era otra. Mi carpintería había prosperado. Tenía empleados, contratos fijos, e incluso había comprado una pequeña casa. Mi fe, aunque diferente, más madura, más real, había vuelto. Un día, mientras estaba lijando una mesa de cedro, escuché una voz conocida detrás de mí. Una voz que me heló la sangre. Mateo. Me giré lentamente. Era Jonás. El mismo hombre que me había dejado en la ruina. Pero el hombre que tenía frente a mí no era el pastor carismático y arrogante que recordaba. Vestía bien, sí, pero su rostro estaba cansado, demacrado, envejecido. Sus ojos, antes llenos de fuego y seguridad, ahora estaban vacíos, derrotados. Necesito hablar contigo, dijo, su voz apenas un susurro. Nos sentamos en 2 sillas de madera que yo mismo había hecho. Sus manos temblaban. Me contó su historia. Me dijo que había huido a Estados Unidos con todo el dinero, no solo el mío, sino el de varias otras personas a las que había engañado. Había invertido todo en negocios que parecían lucrativos, confiando en hombres de Dios que resultaron ser estafadores aún más grandes que él. Lo había perdido todo. Cada centavo. Su esposa lo había abandonado. Ahora estaba de regreso, sin un lugar donde dormir, sin nadie a quien recurrir. Perdí todo, Mateo,
dijo, sus ojos llenándose de lágrimas. Invertí en negocios falsos, confié en la gente equivocada. Ahora no tengo ni donde caerme muerto. Por un instante, sentí una oleada de ira candente. Recordé cada noche de hambre, cada burla, cada lágrima de desesperación que derramé por su culpa. Podría haberlo echado. Podría haber llamado a la policía. Podría haberlo humillado como él me humilló a mí. Pero entonces, miré sus manos temblorosas, su rostro quebrado, y algo más fuerte que mi orgullo, algo que no venía de mí, habló primero. No tengo mucho, Jonás, le dije con calma. Pero tengo pan en mi mesa y un techo sobre mi cabeza. Puedes quedarte en el cuarto de herramientas del taller. Él rompió a llorar, un llanto convulso, infantil, el llanto de un hombre completamente roto. Durante días, durmió en un catre en un rincón de mi taller. Lo escuchaba por las noches, orando, sollozando, pidiendo perdón a un Dios que él creía haber abandonado. No era el mismo hombre. La soberbia había sido pulverizada, reemplazada por una humildad dolorosa. Pero la verdadera revelación, el giro final que me demostró que Dios escribe historias mucho más complejas de lo que podemos entender, llegó semanas después. Un domingo, lo vi sentado en la iglesia del barrio, la misma donde yo ahora asistía. Estaba en el último banco, con la cabeza gacha. No predicaba. No buscaba reconocimiento. Solo lloraba en silencio y escuchaba la palabra. Y fue entonces cuando lo entendí. Dios no me había devuelto mi dinero. Me había devuelto mi propósito, multiplicado por 100. Pero la historia de Jonás aún no había terminado. Después del servicio, se me acercó un hombre. Era un detective privado. ¿Es usted Mateo? Estuve buscando al pastor Jonás por meses. Resulta que la anciana que me había dado el dinero, la dueña de la tienda de antigüedades, no era una simple anciana caritativa. Era la madre de uno de los hombres que Jonás había estafado en Estados Unidos. Ella había seguido su rastro de regreso a nuestro país, no para vengarse, sino con una misión. Mi hijo se quitó la vida por las deudas que ese hombre le dejó, me contó ella después. Pero antes de morir, me hizo prometerle que encontraría a Jonás, no para castigarlo, sino para ofrecerle una última oportunidad de arrepentimiento. Y me dijo que Dios le había mostrado que su redención estaría ligada a la de otro hombre al que también había herido profundamente. A ti, Mateo. El dinero que te di era el último dinero que mi hijo me dejó, con la instrucción de que lo usara para plantar una semilla de gracia en tierra quemada. Me quedé sin palabras. Mi encuentro con la anciana no fue casualidad. Mi carpintería no nació solo de mi esfuerzo. Nació del dolor de otro hombre y de la gracia inexplicable de Dios, que usó el último deseo de un hombre muerto para restaurarme a mí y para crear el escenario perfecto para la redención de Jonás. Hoy, mi carpintería prospera. Es un negocio bendecido. Doy empleo a jóvenes sin recursos, a hombres que, como yo, perdieron el rumbo. Les enseño a trabajar la madera y a creer de nuevo. Y cada vez que miro mi taller, recuerdo que el ladrón, Jonás, no destruyó mi futuro. Sin saberlo, solo lo redirigió hacia un propósito mucho más grande. Jonás también cambió. Se entregó a las autoridades. Cumplió una condena breve, pero transformadora. Hoy, trabaja barriendo los suelos de esa misma iglesia, pidiendo perdón donde va, ayudando a otros a no caer en la trampa de la ambición. Dios no lo condenó. Lo quebró para poder reconstruirlo. Y a mí, me enseñó que el perdón no es solo un acto de bondad, es la victoria más grande, la justicia más elevada. A veces, los que predican la verdad con más elocuencia terminan siendo traicionados por aquellos que solo la usan para lucrar. Pero el corazón que sigue creyendo, aunque sangre, aunque dude, siempre, siempre será restaurado. Porque cuando los hombres te roban tus bienes terrenales, Jesús te honra con algo que nadie puede quitarte, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si alguna vez te traicionaron, si te robaron, si perdiste la fe, recuerda esto: el dolor puede quitarte todo, menos la presencia de Dios. Dale me gusta a este video, suscríbete y comparte esta asombrosa historia, para que más personas sepan que la justicia de Dios llega, aunque parezca tardar, y a menudo lo hace de formas que nuestra mente no puede comprender. Comenta abajo con fe: Jesús me honrará también. Nos vemos en la próxima historia,
donde la traición se convierte en un testimonio asombroso y la pérdida en un milagro inesperado.